Tardes, o buenas noches, o buenos días, depende de dónde estéis viendo el taller. Hoy vamos a emprender un nuevo viaje, una nueva instrucción en lo que es la oración. Vamos a hablar hoy de la oración intercesora. Vamos a leer el capítulo 24 del libro de Elena de White, La oración. Vamos a comprender muchísimas cosas. Va a ser duro escucharlo, ya desde la primera página. Vamos a poner atención y vamos a humillarnos porque realmente nos queda mucho trabajo por hacer. Vamos a orar antes de nada. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder profundizar en ese aspecto tan importante de nuestra vida cristiana que es la oración. Señor, aún todo y conociendo, somos negligentes. No lo utilizamos como debiéramos. Señor, ayúdanos a despertar y a cogerte de la mano mediante esta técnica que tú has puesto, esta herramienta que nos hace ponernos frente a ti en el trono celestial, en Cristo Jesús. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Lo pedimos todo en el santo nombre, en tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir. Y vamos a hacerlo leyendo el capítulo 42 de Job. Job 42. Es el último capítulo del libro de Job. Y vamos a ver por qué lo leemos. Porque habla de la oración intercesora. Vamos a ver, dice así. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba sin discernimiento, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me contestarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, retracto mis palabras y me arrepiento en polvo y ceniza. Recordemos que Job también dijo algunas palabras que no agradaron al Señor. Aunque ahora vamos a ver quiénes son los que realmente pues agobiaron y maltrataron psicológicamente a Job, que son los que les visitaron, sus amigos, en principio. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Lo repite un par de veces. Fijaros cómo hay... ahora vamos a ver, veréis, dice, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Eran 3 amigos, y Job era el cuarto en discordia. Fijaros qué similitud con Job, su sufrimiento, un sufrimiento que creo que no sé si algún humano ha llegado a sufrir lo que Job ha sufrido. Y cómo aquí es el cuarto mencionado, el cuarto en este texto. Y hemos visto también cómo esos 7 becerros y 7 carneros para el sacrificio de los amigos de Job. ¿Qué similitud hay de alguien que sufrió realmente afrenta? Recordamos claramente la pasión de Cristo, ¿no? El Señor, cómo Él fue vilipendiado, fue torturado, hasta que fue hasta en la cruz, hasta en el momento de la cruz.
Evidentemente no es lo mismo que Job sufrió, pero hay un paralelismo. Y vemos cómo nos pone ahora estos 7 becerros, 7 carneros de sacrificio, con ese número que siempre hemos relacionado con ¿qué? Con el 7º milenio, 2 veces. Recordemos que 7 y 7 es 14, y el 14 de Abib fue crucificado Jesús. Y tenemos Job, ¿no?, que tiene ese inicio parecido a Jesús, en su palabra, etimológico. El 4 en discordia, esos 4000 años y vino Cristo. Pero vamos a seguir. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todos los anteriores bienes de Job. Esto es lo que nos va a interesar sobre todo en el taller de hoy. Cómo Job, en la intervención por sus amigos, es cuando realmente recibe ese perdón o esa liberación de esa aflicción que estaba sufriendo. Vamos a ver. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel infortunio que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14.000 ovejas, fijaros otra vez, 14.000, 14 de nuevo, 6.000 camellos, recordad, esos 6.000 años, y se acaba la historia de la humanidad y viene Cristo a recogernos. ¿Qué más? 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 años más, ¿y qué pasa? Ese es 7.000, ¿verdad? Y 1.000 asnas. Por lo tanto, tenemos esos 6.000, el milenio de descanso, y también ese 1.000 más, que sería ese 8, el 8.000 o el 8. El 8 es el 8º milenio también. O sea, tenemos aquí, yo creo que mucha similitud con lo que va alrededor de Jesús, de sus venidas y de lo que él sufrió en la vida de Job. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Curioso, ¿verdad? Tuvo 7 hijos y 3 hijas. 7, eso que hemos hablado ya, 7º milenio, y 3 hijas, 3er milenio. ¿Y qué pasa también? Vuelve otra vez Cristo, ¿verdad? Los 2 números están señalando también esa venida de Cristo. La segunda. Llamó el nombre de la primera hija Gemimá, de la segunda Cesía, y de la tercera Querenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Fijaros otra vez el 1 y el 4 otra vez. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, otra vez 4. Y murió Job en la ancianidad y lleno de días. No dice exactamente cuántos años más vivió. O sea, ¿qué edad murió? Lleno de días. Fijaros pues, nos vamos a quedar con el versículo 10 hoy, que es, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todos los anteriores bienes de Job. ¿Cuándo fue quitada la aflicción de Job? Cuando oró por sus amigos. Aquellos amigos que ¿qué hicieron? Pues la verdad es que no animarle mucho, sino todo lo contrario. Hicieron que su sufrimiento aún fuera mayor, que sus dudas fueran mayores, pero Job aguantó hasta el final. Vamos pues a proseguir, pero antes vamos a recordar esas frases que ya nos acompañan durante este taller, durante todo este taller. Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Orad en todo tiempo, orad siempre. También esta otra frase, orad en nombre de Jesús, orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración.
es orar con la mente y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Un tema impresionante, el hecho de orar en el nombre de Jesús. Y ahora vamos, sí ya, y sin más dilación, a empezar el capítulo 24 de la oración intercesora. Atención ya desde la primera página. He subrayado demasiado, lo sé, pero es que no me he podido aguantar. Dice así: la oración por otros. Esforcémonos para caminar en la luz, así como Cristo está en la luz. El Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró no solo por sí mismo, sino por los que le oponían. Cuando deseó fervientemente que se ayudara a las almas que habían pecado contra él, entonces él mismo recibió ayuda. ¿Solemos hacer esto nosotros? ¿Orar por las almas que han pecado contra nosotros? ¿Por las almas que nos persiguen, que nos odian quizás? Oremos no solo por nosotros mismos, sino también por los que nos han hecho daño y continúan perjudicándonos. Orad, orad sobre todo mentalmente. No deis descanso al Señor. Orad sobre todo mentalmente, o sea, no tenéis por qué, aparte de las oraciones privadas que hacemos de rodillas, aparte de las oraciones familiares que podemos hacer mañana y tarde, de culto familiar, aparte, orad mentalmente en todo tiempo. O sea, cuando estoy haciendo algo para el Señor, en ese momento, orar. Cuando estoy caminando, cuando estoy trabajando, orar mentalmente, siempre. No deis descanso al Señor. Fijaros, el Señor está presto para escuchar constantemente en cada momento del día, que nosotros decidamos orar mentalmente. No deis descanso al Señor. Esta es otra frase que creo que voy a coger y la voy a acumular en el principio, donde repasamos esas frases que nos han marcado, ¿verdad? Orad, orad sobre todo mentalmente. No deis descanso al Señor. No deis descanso al Señor. Pues sus oídos están abiertos para oír las oraciones sinceras insistentes. Las insistentes. Cuando el alma se humilla ante Él. Constantemente, insistente, ¿qué quiere decir? Que repites y repites y repites insistentemente sobre un tema concreto porque sabes que Él te puede ayudar. Debéis ser el instrumento por medio del cual Dios hable al alma. A ver, ¿qué alma? La nuestra, ¿no? Y nosotros debemos ser el instrumento. Entonces, cuando habla de instrumento, ¿qué se refiere? A nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nosotros en sí mismos. Si nosotros nos ponemos como instrumento, ¿qué quiere decir? Que nos postramos, cogemos nuestro cuerpo, nos postramos, nuestra mente la dirigimos al Señor, entonces nuestro interior, nuestra alma, que dice aquí, evidentemente no es el alma inmortal, ni mucho menos, es una manera de expresar el interior de la persona. Ese interior que recibe el poder del Señor, recibe el amor del Señor, el mensaje del Señor, porque hemos postrado, nos hemos puesto como instrumento y así hemos recibido el poder. Fijaros el concepto bonito que está expresando esta frase. Es como situar, no sé, es como ahora mismo me viene a la mente como si tuviéramos unas placas solares que las vamos moviendo conforme el sol se mueve, ¿no? Los ponemos para recibir el poder de la luz solar que nos da la energía, digamos, pues ponemos la placa solar en esa dirección para recibir la energía. Pues es lo mismo, es ponernos en la posición adecuada, ponernos en la disposición adecuada de nuestra mente y nuestro cuerpo para que el interior, el alma, pueda recibir, pueda escuchar al Señor. Se os recordarán cosas preciosas, y con el corazón rebosante del amor de Jesús, hablaréis palabras de vital interés e importancia.
Con el corazón rebosante del amor de Jesús hablaréis palabras de vital interés e importancia. Cuando eso pase, cuando estemos plenos del poder de Jesús, del poder del Señor en nuestro corazón, ¿qué va a brotar de nosotros? Amor de Jesús, y hablaremos palabras de vital interés e importancia, no palabras vanas, no palabras que no sirven para nada, sino palabras que importan, que son de interés para aquellos que lo escuchan. Vuestra sencillez y vuestra sinceridad constituirán vuestra mayor elocuencia. O sea que la elocuencia, ¿cómo se entiende hoy en día, en el mundo hoy en día? Una persona que habla de una manera espectacular, que no se tropieza en ningún momento, no se le traba la lengua, y habla con un tono y una música, y nos embobamos, ¿no?, escuchando a esta persona. Esa elocuencia, esa inteligencia en el hablar. ¿Qué entiende el Señor? ¿Cuál es la elocuencia del Señor? La sencillez y sinceridad. Eso constituirá la mayor elocuencia. Quizá un mensaje no sea muy grandilocuente ni muy expresado de manera espectacular, pero serán mensajes directos, sencillos, que llegarán a las personas que escuchen. En los libros del cielo se registrarán vuestras palabras como oportunas, semejantes a manzanas de oro con figuras de plata, como los frutos del árbol de la vida. Esas son nuestras palabras, después de una oración ferviente. De hecho, damos vida, ¿no?, a los demás. Dios las transformará en una corriente de influencia celestial. Dios las transformará en una corriente de influencia celestial. Cuando hablemos estas palabras van a convertirse en una corriente que va a llegar a otras personas con influencia celestial. Es que es impresionante la descripción. Despertará convicciones y deseos, y Jesús añadirá su intercesión a sus oraciones, y pedirá para el pecador el don del Espíritu Santo y lo derramará sobre su alma. Y delante de los ángeles de Dios habrá gozo por un pecador que se arrepiente. Hay a vuestro alrededor aquellos que sufren desgracias, que necesitan palabras de simpatía, amor y ternura, y nuestras oraciones humildes y compasivas. Al llamar a Dios nuestro Padre, reconocemos a todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una sola familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente, más llena de oración. Fijaros, cuando nosotros, en vez de enfocarnos a nosotros mismos, nos enfocamos hacia el prójimo, ¿qué implica? Que tendremos que orar más por él, ¿verdad? Y al orar más por él se crea una empatía con esta persona. Aumenta la piedad, el afecto fraternal, y como recordáis la escalera de las virtudes de Pedro, la vía final es el amor. Entonces, por fe oramos, y llegamos a través de esa escalera la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, afecto fraternal y amor. Pues resulta que nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real y aún tendremos más ganas de orar. Aún oraremos con más poder y más cantidad. Algunos están enfermos y han perdido la esperanza. Devolvedles la luz del sol. Hay almas que han perdido su valor. Habladles, orad por ellas. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Y hay gente que sufre. Quizás lo podemos llegar a medio ver, pero no le damos la importancia. Acabamos el culto o acabamos donde estamos de encontrarnos y nos vamos para nuestras casas y ahí empiezan otras vidas, nuestras vidas, con nuestra historia. Pero ¿y esas personas? Esas personas que están ahí sufriendo
y están como pidiendo a gritos que les digas cómo te va o dónde, cómo estás. Nos cuesta, ¿verdad?, dar ese primer paso. Hay quienes necesitan el pan de vida. Leedles la palabra de Dios. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina curar. Orad por estas almas y traedlas a Jesucristo. Y en toda vuestra obra Cristo estará presente para impresionar los corazones humanos. En toda vuestra obra estará presente Cristo, si hacemos esto, en toda nuestra obra. Conversen los que son espirituales con estas almas. Fijaros que está hablando de una serie de personas que tienen un don, son quizás más espirituales que el resto, pues los que conozcan este don en ellos, los que sean más espirituales, conversen con estas almas. Quizás tengan más sensibilidad y puedan llegar a su interior y darles ánimo. Todos tenemos nuestros dones. Oren con ellos y por ellos. Conságrese mucho tiempo a la oración y al profundo escudriñamiento de la palabra. Fijaros cómo aparte de orar nos pide que un paso más, ¿verdad? Escudriñamiento de la palabra. Al estar con estas personas orando y leyendo alguna cosa, también dirigimos su mente fuera de ellas. Porque normalmente cuando una persona está sufriendo, tiende a mirarse mucho a sí mismo, a su sufrimiento, su mala fortuna o como la queramos llamar. Y ahí Satanás eso le gusta que esta persona esté pendiente de sí misma. En cambio, cuando se libera de esto, poniendo su atención en la palabra del Señor, o incluso ayudando a otros, aunque ella esté mal, pues ayudando a otros que también lo necesiten, actuando, trabajando por la evangelización, esta situación también ayuda a solucionarse. Obtengan todos los verdaderos hechos de la fe en sus propias almas, por medio de la creencia de que el Espíritu Santo está impartido a ellos porque tienen en verdad hambre y sed de justicia. Fijaros, cuando muera el yo, se despertará un deseo intenso por la salvación de otros, un deseo que llevará a esfuerzos perseverantes para el bien. Fijaros, solo cuando el yo muera, sentiremos un deseo perseverante ¿de qué? De que los demás se salven. Sí que podemos creer, un día, de repente, tenemos pues quizá una sensación de que, ostras, mira, mi padre, tendría que orar más por él, quiero que se salve. Pero te viene y luego estás como 3 o 4 días que ni piensas en tu padre, o en un amigo, o quien sea, ¿no? Eso quiere decir que quizás aún nuestro yo no está muerto del todo. Nuestro yo aún está ahí dando fuerte. Y no somos capaces de dejar nuestro yo, dejarnos a nosotros, porque ya se ocupa el Señor de nosotros, de nuestro interior, y ya empezarnos a preocupar por los demás. Entonces, cuando este yo muera, vamos a ver a los demás como más candidatos al cielo, vamos a ver más candidatos que antes. Vamos a ver a la gente y vamos a decir, ¿y por qué no le puedo decir nada a esta persona? ¿Qué puedo hacer para hablar con ella? Un deseo que llevará esfuerzos perseverantes para el bien. Vamos a querer buscar la manera, como sea, para llegar a esa persona, darle un díptico, quizás conseguir, hablando con ella, su teléfono o un WhatsApp para poder enviarle algún mensaje, anunciarle, yo qué sé, las conferencias o lo que sea. Eso solo puede pasar cuando el yo muere. Porque si no estamos tan pendientes de nosotros y de bastantes tonterías para satisfacer nuestro ocio, nuestros momentos muertos, entonces va a surgir, por la oración y el escudriñamiento de la Escritura, la perseverancia, va a surgir esas ganas de hacer algo por la salvación de los que nos rodean. Y lo haremos de manera perseverante, que eso es lo más precioso. No será un golpe, no impulso, ¿no? Sino será perseverante. Se sembrará junto a todas las aguas, y súplicas fervientes, oraciones importunas, entrarán al cielo al favor de las almas que perecen. Y súplicas fervientes, oraciones importunas, entrarán al cielo a favor de las almas que perecen. Recordad las oraciones importunas, ¿qué significaba? Las oraciones que importunan al Señor. Pero el Señor quiere eso, que le importunemos
con las oraciones, insistentes, constantes, repitiendo mentalmente, Señor, esto, pam, pam. Hagamos lo que hagamos, siempre. Eso es vivir en espíritu de oración, y así estaremos preparados para recibir a nuestro Señor. Recordemos esa cita impresionante. Atentos. O si se pudiera escuchar por todas partes la ferviente oración de fe. 2 puntos. Escuchad esto. Dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error, si no, muero. Traigámoslas al conocimiento de la verdad tal como lo es en Jesús. 2 apuntes. Primero, sentimos que realmente morimos si no nos trae el Señor las almas para poder ayudarles a salir del error. ¿Morimos? Dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error, si no muero. Esas ganas horribles de llegar a la gente, tantas ganas, que mueres, que te angustias tanto porque ves que no puedes hacer todo lo posible por salvar a esas personas y sientes que mueres por dentro. ¿No sentimos eso? Pues no estamos preparados para la venida de nuestro Señor. Traigámoslas al conocimiento de la verdad tal como lo es en Jesús. Segundo apunte, ¿cómo es la verdad tal como lo es en Jesús? Lo estuvimos viendo en una de las citas de Elena de White. ¿Cómo es la verdad tal como lo es en Jesús? Pues una verdad adaptada a los tiempos presentes. Es la verdad presente. Y en la explicación que habla de tal cual la verdad es en Jesús, explica cómo es poniendo a la gente en la situación actual de lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso es explicar la verdad tal como lo es en Jesús. Eso es cristocéntrico. No solo de la figura de Jesús en sí, también lo hablaba la cita, no solo diciendo Jesús, Jesús y hablando de Jesús, exclusivamente del personaje de Jesús, se habla de Jesús tal cual lo es, tal cual es él, tal cual, si se presenta la verdad tal cual lo es en Jesús. Si se hace así, solo hablando de Jesús, es incompleta. Hay que rodearla de lo que está pasando a nuestro alrededor para conectarlo con la verdad presente, con el día a día. Es muy potente esa cita, ya la estuvimos viendo en uno de los capítulos del taller de oración. Comenzad a orar por las almas, aproximaos a Cristo. Fijaros bien. Colocaos más cerca de su costado sangrante. Estuvimos hablando ya, ¿verdad?, de ese costado sangrante. Estuvimos analizando, creo que en mucha profundidad y hasta lo sumo, el significado, y aún queda mucho más por explicar de ese costado. Y fijaros cómo Elena de White sabía algo. Sabía algo, Dios le mostraba algo. Recordad cómo en Habacuc 3:4 fue el Señor que le mostró que la aclaración de la King James Version en la base que ponía, porque Habacuc 3:4, recordemos, dice que el escondedero del poder de Jesús estaba ponen en todas las versiones, en su mano o en sus manos. Pero Elena White dijo, no, hay que tener en cuenta la nota que hay en la King James Version que dice que aquí la traducción correcta también podía ser costado. Y exactamente ella, cuando lo escribe en inglés, dice side, dice costado. O sea que el escondedero de su poder, Habacuc 3:4, está ¿en dónde? En su costado izquierdo. Y como ahí está el escondedero de su poder, cuanto más cerca nos coloquemos del costado del Señor, más poder. Y podemos pensar, ¿cómo nos podemos poner más cerca de su costado? Pues nos lo está explicando ahora mismo, ¿verdad? Más oración intercesora también, oración privada, escudriñamiento de Escritura. Recordad una cosa, cuando estuvimos hablando del tercer Elías que presentó Víctor, estuvimos hablando de cómo Elías, una vez, creo que es Jezabel que le persigue, Elías, Dios lo envía a un arroyo, al arroyo de Kerit.
en ese arroyo él es alimentado, ¿verdad?, por los cuervos. Y vimos cómo había un paralelismo con esa persecución final, donde seremos alimentados también por los ángeles, en medio de la persecución. No tendremos nada y seremos alimentados por ellos. Y cómo ese arroyo, Kerit, tenía un significado y era partir trozo de carne y pasar por el medio, ¿verdad? Pacto. ¿Recordáis a Abraham cómo partió animales y pasó por el medio? Era una señal de pacto. ¿Y qué pasó a Jesús? ¿Qué pasó? ¿No hubo esa llaga? Y entre dos espacios de carne pasó la sangre, esa sangre, ¿que dónde fue? Al arca, ¿verdad?, que estaba debajo, enterrada, donde él estaba crucificado. Y en ese arca la sangre cayó encima del arca. Es el transporte al santuario celestial. Nos pone delante del trono, símil también de la oración. Por lo tanto, pongámonos lo más cerca posible de su costado sangrante. Postrémonos en oración. Busquemos ese pacto. Permitid que un espíritu humilde y sereno adorne vuestras vidas, y haced que vuestras peticiones fervientes, sinceras y humildes asciendan hacia Dios en busca de sabiduría, para tener éxito en la salvación no sólo de vuestra propia alma, sino también de otras almas. O sea que ponerse ahí en el costado sangrante es permitir entonces que un espíritu humilde y sereno adorne nuestras vidas. Haced que vuestras peticiones fervientes, sinceras y humildes asciendan hacia Dios en busca de sabiduría. Señor, muéstrame cómo debo hacer para llegar a los que me rodean. ¿Qué pasos debo dar? Llévame tú, oh Señor. Es realmente el trabajo más importante de nuestras vidas, llegar a los demás. Todos los demás trabajos, todo lo demás, como dice Salomón, es vanidad. Todo es vanidad bajo el sol. Llevar el Evangelio, eso es lo que cuenta. El resto, Dios lo provee. Son muchos los que han quedado sin esperanza. Devolvámosles la alegría. Muchos se han desanimado. Los que me escuchéis, si estáis desanimados, es normal. Puede pasar. No nos demos latigazos en la espalda porque estemos desanimados. Todos tenemos momentos de desánimo. Todos. Y creo que nadie puede decir que no ha pasado un mal momento, por mucho que ore todos los días, y lea, y escudriñe, y trabaje. Todos hemos pasado un mal momento. ¿Y qué dice para estas personas? Dirijámosles palabras de aliento. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Hay que buscar a las almas, orar por ellas y trabajar en su favor. Han de hacerse llamamientos fervorosos y se deben ofrecer oraciones fervientes. Nuestras peticiones débiles y sin espíritu han de ser reemplazadas por súplicas llenas de intenso fervor. Esa oración que la hacemos como que para que se acabe, porque hay que hacer otras cosas. Débiles y sin espíritu, sin el interior. No conectamos con el interior para poder hacer la oración. No conectamos con nuestro corazón para que salga lo que realmente hay que decirle al Señor, lo que realmente nos molesta, o lo que nos agrada, o por lo que pedir perdón. Cuesta esa situación, ¿verdad? Debemos buscar la situación adecuada, el momento adecuado, la tranquilidad adecuada, para que esa oración privada sea poderosa. Esta obra requiere que velemos por el bien de las almas, como quienes hemos de dar cuenta. La ternura de Cristo ha de inundar el corazón del obrero. Si usted siente amor por las almas,
revelará una tierna preocupación por ellas. Si surge de nosotros una preocupación por esas personas, eso quiere decir que tenemos amor por ellas. Si hay algo ahí que nos va diciendo, esta persona, ¿cómo estará? Llámala. Quizás sea un llamado del Espíritu para que la llames, para que le hables, para que preguntes por ella. ¿No nos gusta a nosotros que pregunte por nosotros? Claro que sí. Tendríamos que hacer más este ejercicio. Y yo el primero. Quien me conoce ya sabe por qué lo digo. Ofrecerá oraciones humildes, fervientes y sinceras por todos aquellos a quienes visite. La fragancia del amor de Cristo se revelará en su trabajo, una fragancia, como un olor, ¿no? Algo acompañará a esta persona, en el ambiente de esta persona, cuando visite a las almas. Aquel que entregó su propia vida por la vida del mundo está dispuesto a cooperar con el obrero abnegado para producir una impresión sobre los corazones humanos. No estamos nunca solos, vamos al menos dos. Bueno, al menos tres, el ángel que nos acompaña y el Señor. Siempre dispuesto sobre corazones para impresionar los corazones humanos. Trabajemos juntos en este plan y oremos unos por otros, trayéndonos los unos a los otros a la misma presencia de Dios, con una fe viva. Al hacer esta oración de unos por los otros, ¿qué hacemos? Nos traemos los unos a los otros a la misma presencia de Dios. Fijaros que es pura lógica. Cuando hacemos la oración, nos dice también la hermana White, que cuando oramos es como si estuviéramos delante del trono de Dios, del trono celestial, ahí, insistiendo, importunando, ¿verdad? Pues si nosotros oramos por alguien, ¿qué hacemos? Instantáneamente estamos poniendo a esta persona, ¿dónde? En el trono del Señor, mediante la oración. Delante del trono, para que el Señor la bendiga. Luego será la voluntad del Señor lo que se haga. Pero fijaros cómo es tan práctico la explicación, cómo podemos ahondar aún mucho más en la oración a través de los escritos de la profetisa. Oremos por bendiciones a fin de poder bendecir a otros. Fijaros también este interesante juego de palabras. Oremos por bendiciones a fin de poder bendecir a otros. Nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Hemos de pedir para poder dar. Fijaros qué bonita oración. Pedir para poder dar. Señor, dame inteligencia para poder explicar esto a aquellos que lo deben escuchar. Dame, Señor, recursos para poder llevar a estas personas a la iglesia, en algún coche o carro, lo que sea. Señor, dame para dar. Para su obra recibiremos, sin problemas. El principio de la vida de Cristo debe ser el principio de nuestra vida. Por ellos, dijo Cristo, refiriéndose a sus discípulos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. La misma devoción, la misma negación, la misma sujeción a las declaraciones de la palabra de Dios que se manifestaron en Cristo, deben verse en sus siervos. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. No es la misión que tenemos en el mundo. Servirnos a nosotros mismos. Esto para mí, esto lo compro para mí, esto lo hago para mí, esto para que me divierta. Cuando quizás no necesitamos tantas cosas. Hemos de glorificar a Dios cooperando con Él para salvar a los pecadores. Esa es la manera de glorificar al Señor. Cooperar con Él para salvar a los pecadores. El resto de cosas es vanidad. Eso es glorificar al Señor. Y esa colaboración y esa cooperación puede ser muy amplia, muy profunda, porque cuando estamos haciendo una obra bien en casa, haciendo nuestra cama,
o haciendo las pequeñas cosas, ya estamos cooperando. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Estamos cooperando ya porque estamos preparándonos para la batalla. ¿Preparándonos para qué? Para que cuando toque estar ante una persona y predicar, seamos llevados por el Señor, haciendo ¿qué? Las pequeñas cosas. Investigad sobre las pequeñas cosas. Capítulo 25 de Palabras de vida del Gran Maestro. Vais a ver qué impresionante, cómo es la base de la santificación. Pues cooperamos también, ¿cómo? Manteniéndonos en forma, nuestra salud correcta. También cooperamos con el Señor para llegar a los demás. Porque si damos una mala imagen, estamos todo el rato enfermos y desnutridos y sucios, etcétera, etcétera, pues tampoco transmitimos, ¿verdad? No cooperamos con el Señor. Es muy amplio ese concepto de cooperar con el Señor. No es solo ir allí a hablar a alguien. Hay más cosas previas que haces en tu vida para cooperar, para salvar pecadores. El resto es vanidad. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder, ¿qué? Comunicarlas a los demás. Si yo he recibido algo que me parece nueva luz, impresionante, ¿qué pasa normalmente cuando ves algo? Tienes unas ganas horribles de explicarlo. Llamas al amigo, al hermano, a quien sea. Oye, mira que he encontrado esto, ¿cómo lo ves? Es impresionante. Comunicarlo, no quedárnoslo. La capacidad de recibir es preservada únicamente impartiendo. Solo dando recibiremos. Recordamos también como el perdón, solo perdonando recibiremos perdón. Hay una acción en medio de todo esto. Hay oración y hay acción. ¿Podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean? No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean. Y no solo nos dice que no debemos hacerlo, sino que no podemos continuar recibiendo tesoros. Recibiremos los primeros, pero si Dios ve que nos lo quedamos como para nosotros, como diciendo, mira, yo lo tengo y ese no lo tiene, y para mí, entonces vamos a dejar de recibir. La verdad es para el mundo. Y nosotros somos, ¿qué? Herramientas para llevar esta verdad al mundo. Y luego veremos hasta qué punto necesarias. Veremos hasta qué punto necesarias. Al orar, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, pedimos para los demás tanto como para nosotros mismos. Impresionante, ¿verdad? Esta oración. Reconocemos que lo que Dios nos da no es para nosotros solos. Dios nos lo confía para que alimentemos a los hambrientos. Por eso cuando bendecimos el pan, la comida, esa templanza a la hora de comer, no comer en demasía, ni demasiadas mezclas, con temperancia, hace que quede más para los demás. Estamos dando también de alguna manera. Intercedamos por otros en la oración privada. En la oración privada todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen y de ser tan explícitos como quieran. Pueden orar por todos sus parientes y amigos. La cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las dificultades, pruebas y tentaciones particulares. La reunión para adorar a Dios en conjunto no es el lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón. Oremos por los que predican y ministran. Importante. Entre el pueblo de Dios debería haber, en este tiempo, frecuentes periodos de oración sincera y ferviente. La mente debería estar continuamente en actitud de oración. Continuamente en actitud de oración. Nos recuerda otra vez lo que hemos leído antes, ¿verdad? Esa oración mental, no dejar descansar a Dios. No dejéis descansar a Dios. Otra vez nos lo recuerda. La mente debería estar continuamente en actitud de oración. En la casa y en la iglesia
ofrézcanse fervientes oraciones en favor de los que se han dado a sí mismos a la predicación de la palabra. Esas personas que viven del Evangelio, oremos por ellos. Oremos por ellos porque llevan una gran responsabilidad. Tienen que darse al Señor en todo. Y sus errores son más vistos, más visibles que en los demás. Vamos a aplicar eso a nuestras vidas, porque hay gente que lo hace con todo el corazón, de querer dedicar su vida al Evangelio. Debéis tener temporadas de oración por los hombres jóvenes que salen a predicar la verdad. Debéis tener temporadas de oración por los hombres jóvenes que salen a predicar la verdad. Fijaros, ahora a mí me viene a la cabeza un precioso grupo que se ha formado en Tenerife. Ellos este sábado, por primera vez, creo recordar, van a coger los dípticos nuevos que ya han podido imprimir por fin y van a dedicarse a dar estos dípticos por diferentes lugares de su localidad, en la tarde. Son jóvenes. Debemos orar por ellos, porque van a recibir muchos manotazos para entendernos. Muchas cosas positivas, pero también otras muchas de negativas. Y el Señor los tiene que arropar y tenemos que estar con ellos, orar, ponerlos ¿dónde? Delante del trono del Señor. Ahí debemos ponerlos. ¿Cómo? Orando por ellos. Rogad que Dios los una a sí mismo y que les imparta sabiduría, gracia y conocimiento. Pedid que sean guardados de las trampas de Satanás y que sean mantenidos puros de pensamiento y consagrados de corazón. Os ruego a vosotros, que teméis al Señor, que no perdáis tiempo en conversaciones de poco valor y en el trabajo innecesario para satisfacer vuestra vanidad o en darle gusto al apetito. Fijaros, jóvenes que vais a salir a predicar, preparaos de toda manera, tanto espiritualmente como físicamente. No utilizando el tiempo en conversaciones de poco valor, un trabajo innecesario, para satisfacer la vanidad o darle gusto al apetito. Preparémonos para eso. Emplead el tiempo economizado y rogad encarecidamente en oración por vuestros ministros. Sostened sus manos como Aarón y Hur sostuvieron las de Moisés. Orar por los jóvenes de la Iglesia. Vigilen los que tienen más experiencia, los más jóvenes. Y cuando los vean tentados, llámenlos aparte y oren con ellos y por ellos. Hay que cuidar a nuestros jóvenes. Tienen un trabajo importantísimo que hacer en el tiempo final. Los maestros de escuela sabática han de orar por los miembros de su clase. Como obreros de Dios, necesitamos más de Jesús y menos del yo. Deberíamos sentir una preocupación mayor por las almas y orar diariamente que se nos dé fuerza y sabiduría para el sábado. Maestros, visitaos con los miembros de vuestras clases, orad con ellos y enseñadles a orar. Enternézcase el corazón y sean breves y sencillas, pero fervientes las peticiones. Fijaros cómo siempre insiste en que en esas oraciones deben ser breves, sencillas, fervientes, directas, sin grandes rodeos, sin sermones, en confianza con el Señor. Los alumnos han de orar por sus maestros. Los estudiantes deben tener sus propios momentos de oración, cuando puedan ofrecer fervientes peticiones en favor del director y los maestros de la escuela, a fin de que se les imparta fuerza física, claridad mental, fuerza moral, discernimiento espiritual, a fin de que sean preparados por la gracia de Cristo para hacer la obra con fidelidad y amor fervoroso. Oremos por nuestros hermanos en la fe. Nos olvidamos demasiado a menudo de que nuestros colaboradores necesitan fuerza y valor. Y eso es verdad. Doy fe. Nos olvidamos que los que están a nuestro alrededor necesitan fuerza. No somos superhéroes, por mucho que el mundo nos quiera hacer ver esto. Necesitamos del Señor y de las oraciones de nuestros amigos, de nuestros hermanos.
En tiempos de pruebas o dificultades particulares, procurad demostrarles vuestro interés y vuestra simpatía. ¿Qué nos cuesta llamar a alguien por teléfono? Nada, ¿verdad? ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Pasan semanas y semanas y semanas y no visitamos a estas personas ni los llamamos. ¿Qué hermanos somos? ¿Qué tipo de hermanos somos? Cuando tratáis de ayudarles por vuestras oraciones, hacédselo saber. Haced saber a estas personas, hagamos saber a estas personas que oramos por ellos, que los ponemos en nuestras oraciones privadas, públicas, etc. Estamos en ello. Eso les alentará. Haced repercutir en toda la línea del mensaje que Dios dirige a sus obreros. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Digamos esto a nuestros hermanos. Los padres deben orar por sus hijos. Fijémonos. Pero el Señor ha prometido dar sabiduría a quienes la pidan con fe. Y Él hará precisamente lo que dijo que haría. Fijaros bien en lo que vamos a leer a partir de ahora respecto de padres, madres con sus hijos. Vamos a quedar, creo que, fascinados con el poder de la oración de los padres y especialmente de la madre. Vuelvo a empezar. Pero el Señor ha prometido dar sabiduría a quienes la pidan con fe. Y Él hará precisamente lo que dijo que haría. Se complace con la fe que se fía en su palabra. La madre de Agustín, obispo de Hipona, oró por la conversión de su hijo. No veía obediencia de que Dios estuviera impresionando su corazón, pero no se desanimaba. Colocaba sus dedos sobre los textos bíblicos y presentaba ante Dios las palabras que él mismo había pronunciado, rogando como solo una madre puede hacerlo. O sea, repetía las palabras del Señor en su oración. Su profunda humillación, su ferviente perseverancia, su fe incansable prevalecieron y el Señor le concedió el deseo de su corazón. Hoy está igualmente dispuesto a escuchar las peticiones de su pueblo. Su mano no se ha acortado para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Y si los padres cristianos lo buscan con esmero, Él abastecerá sus labios de argumentos y por amor de su nombre obrará poderosamente en su favor, convirtiendo a sus hijos. Él obrará convirtiendo a nuestros hijos. Amén. Debiéramos orar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Hay gran fortaleza y bendición al orar juntos, en familia, con nuestros hijos, y por ellos doy fe. Doy fe. Permitid que Cristo encuentre en vosotros su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Voy a leerlo otra vez. Permitid que Cristo encuentre en vosotros su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Muchos pueden pensar, pero ¿no es Dios omnipotente? ¿Necesita auxilio de nuestras manos para sus propósitos? ¿Es omnipotente el Señor? Pues claro que es omnipotente. Pero también puso leyes, ¿verdad? ¿Cómo qué? Libre albedrío. ¿Verdad que también el plan de salvación implica la humanización de Jesús? En el sentido, evidentemente, no me malinterpretéis, la encarnación de Jesús en hombre, es hombre y Dios, eso sí que quede clarísimo, hombre y Dios, pero se encarna, nace como un niño y se hace hijo de hombre para llegar ¿a quién? A los hombres. Para conocer nuestras necesidades, dice Elena White, y tener simpatía por ellas. ¿Nos fijamos en esto? Dios mismo se hace hombre para llegar a los hombres. Por lo tanto, es necesario
imprescindible el auxilio que le damos al Señor como hombres para llegar a otros hombres. Fijaros, un trabajo que los ángeles ansían hacer y no hacen, y no les es dado a ellos. A nosotros nos es dado. Por lo tanto, encuentra su mano auxiliadora en nosotros ejecutando sus propósitos, herramientas para el Señor. Por la oración podéis adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de vuestros hijos. ¿Cuántos ministerios independientes hay? A ver, más o menos. Sí, el cuarto ángel, el Evangelio eterno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esos solo son los ministerios independientes que hay? Aquí habla de un ministerio también. Vuestro ministerio en favor de vuestros hijos. Ese es otro ministerio independiente. Es el ministerio de un padre hacia su hijo, de evangelización. ¿Y los que no son padres no tienen un ministerio? Pues sí, tienen un ministerio. Llegar a los que les rodean, su familia, sus propios padres, sus hermanos, sus amigos. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Pero el de los padres es especialmente importante. Palabras dirigidas a una madre fiel. No consideró que el trabajo pesado fuera una carga con tal de que se abriera el camino para que usted pudiera cuidar de sus hijos y protegerlos de la iniquidad que prevalece en esta etapa de la historia del mundo. La preocupación de su corazón era verlos volverse al Señor. Está hablando de una madre. Fiel. Vamos a leer, esto es precioso. Suplicó delante del Señor con clamores y lágrimas por sus hijos. Tanto deseaba su conversión. A veces creo que debemos plantearnos una cosa. ¿Lo deseamos realmente? ¿Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, deseamos que nuestros hijos se conviertan? A veces su corazón se desanimaba y desmayaba, por temor de que sus oraciones no fueran respondidas. Pero de nuevo consagraba a Dios sus hijos, y su fiel corazón los volvía a colocar sobre el altar. Cuando ingresaron al ejército, sus oraciones los siguieron, fueron maravillosamente preservados de todo daño, por las oraciones de la madre. Ellos dijeron que era buena suerte. Y su madre ahí. Pero las oraciones de una madre, procedentes de un alma anhelante y preocupada, al darse cuenta del peligro que corrían sus hijos de perecer en su juventud sin esperanza en Dios, o sea, hijos no convertidos, por los cuales la madre ora y ora. Fijaros que se hacen mayores, van a la guerra, al ejército, y ella sigue orando y orando por ellos. Tuvieron mucho que ver en su preservación. O sea que las oraciones de la madre influyeron de manera poderosa en que sus hijos, ¿qué? No sucumbieran. ¿Lo entendemos esto? Es que es difícil de entender. Pero es así. Es la realidad de la oración. Dios quiere de nosotros que perseverancia. Perseverancia es la muestra de la fe. Es que mostramos fe, creemos en Él, a Él. ¿Cuántas oraciones fueron registradas en el cielo para que esos hijos fueran preservados con el fin de obedecer a Dios y dedicar sus vidas a su gloria? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántos años? ¿Cuántas noches enteras, quizás, orando por ellos? En la ansiedad que experimentaba por sus hijos, usted le rogaba a Dios que se los trajera de vuelta, para procurar con más fervor conducirlos por la senda de la santidad. Ella oraba para que volvieran sanos y les pudiera seguir poniendo en la senda de la santidad. Ese es nuestro trabajo como padres.
Fijaros el poder de la madre. Él, Dios, no se negará a escuchar la oración ferviente de los padres, apoyada por su valor perseverante, que solicite que sus hijos sean bendecidos por Él y lleguen a ser fieles obreros en su causa. Cuando los padres cumplen sus deberes, repito, cuando los padres cumplen sus deberes, recordemos eso que hemos dicho antes, ese día a día, lo que nos toca hacer diariamente como padres, como personas, en la forma indicada por Dios, o sea, nuestra vida consagrada, pueden sentirse seguros de que sus súplicas por ayuda en la obra del hogar serán concedidas. Al acabar, voy a explicar un testimonio personal al respecto. Velad continuamente para detener la corriente y rechazar el peso del mal que Satanás está echando sobre vuestros hijos. Los niños no pueden hacer esto de por sí. Ellos no pueden, es nuestra responsabilidad. Pero los padres pueden hacer mucho. Mediante la oración ferviente y la fe viva, ganarán grandes victorias. Para hacer debidamente su obra se requieren de ella, la madre, talento, habilidad, paciencia, cuidado reflexivo, desconfianza propia y oración ferviente. Procure cada madre cumplir sus obligaciones por esfuerzo perseverante. Lleve a sus pequeñuelos en los brazos de la fe a los pies de Jesús y cuéntele su gran necesidad y pídale sabiduría y gracia. No es poco lo que una madre debe de atender para que sus hijos se pongan en el camino del Señor. Porque no solo vale con nacer en un seno cristiano, no es suficiente. Hay que trabajar, hay que orar, hay que dar ejemplo. No es suficiente nacer en un seno cristiano. El mundo está ahí y van a tener los niños que ir al colegio, van a tener que relacionarse con personas que no son cristianas. Por lo tanto, va a tocar aleccionarlos, va a tocar hacer cultos mañana y tarde, como leímos también en capítulos anteriores. Recordemos que orar por nuestros hijos es como levantar murallas alrededor suyo. Esto también, no sé si lo leímos aquí, pero hay citas de Elena White que habla de esto. Aferrémonos a nuestros hijos y a Dios, dice también. Para hacer debidamente su obra, oración ferviente, dice, procure cada madre cumplir sus obligaciones por esfuerzo perseverante. Lleve a sus pequeñuelos a los brazos de la fe, bueno, eso lo hemos leído, y cuéntele su gran necesidad y pídele sabiduría y gracia. El esfuerzo concienzudo, la oración y la fe, cuando están unidos a un correcto ejemplo, no serán infructíferos. Por lo tanto, no vale solo orar y luego hacer otra cosa. Vendernos al mundo o a los caprichos de nuestros hijos. Hay que perseverar. Presentad vuestros hijos a Dios con fe y procurad impresionar sus mentes susceptibles con un sentido de sus obligaciones hacia su Padre Celestial. No espere que se realice ningún tipo de cambio en sus hijos sin una labor paciente y esmerada, mezclada con oraciones fervientes. No va a pasar nada en nuestros hijos si no hay ¿qué? Labor paciente y esmerada y oración ferviente. Si no, no pasará nada en nuestros hijos. No veremos cambio en nuestros hijos. Y si eso nos parece demasiado, tenemos que plantearnos tener hijos. Y de hecho ya nos recomienda el espíritu de profecía que en este tiempo final nos lo miremos muy con lupa y nos lo pensemos seriamente de no tenerlos. Concretamente de no tenerlos. El estudiar y comprender sus caracteres variados y día tras día modelarlos de acuerdo al divino modelo es una obra que requiere gran diligencia y perseverancia, con mucha oración y una fe constante en las promesas de Dios. Todos los padres trabajando, los niños viven con los abuelos o con canguros. Muchas veces no son cristianos tampoco estas personas.
Es muy complicado llevar hoy en día a un niño. Fijaros lo que pide aquí. Perseverancia, oración ferviente, labor paciente. Recordemos esos cultos de mañana y de tarde, en familia. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Ese lactante está bajo el Señor por la fe de la madre. Padres y madres, ¿no se dedicarán a su labor con energía, perseverancia y amor? Siembren cada día la preciosa semilla, con oraciones fervientes que Dios regará con el rocío de su gracia y les concederá una cosecha abundante. El Hijo de Dios murió para redimir a la raza pecaminosa y rebelde. ¿Habremos de vacilar ante alguna tarea o sacrificio a fin de salvar a nuestros propios hijos queridos? ¿Escatimaremos esfuerzo de oración y de labor para salvar a nuestros hijos? Preguntémonos otra vez esa pregunta. ¿Deseamos la salvación de nuestros hijos realmente o nos estamos acomodando a la vida actual que llevan los niños? Llegamos muy cansados a casa, del trabajo, los dos, padre y madre. Ya lo haremos mañana el culto, porque es que no estoy para nadie, no sé ni dónde estoy cansadísimo. ¿Hay algo de cenar? No, es que tampoco he podido llegar porque es y tal. Venga, vamos a hacer la cena, a las 10, las 11. Vamos tarde a dormir, cansados, no se hace el culto. Cuando nos damos cuenta, está el niño ahí con la tablet o con el móvil o lo que sea que pueda alcanzar. Un estrés constante. Luego llega el fin de semana y decimos, bueno, pues hoy tampoco podemos, hoy toca estar diversión, porque si no, no hemos podido hacerlo durante la semana, de estar con los críos. Vamos, al menos el fin de semana deberíamos poder estar tranquilos juntos y poder hacer esos cultos en familia. Después de haber cumplido fielmente con vuestro deber para vuestros hijos, llevadlos a Dios y pedidle que os ayude. Hemos hecho todo lo posible. Decidle que habéis hecho vuestra parte y luego, con fe, pedid a Dios que haga su parte, lo que no podéis hacer. Que realmente lleguemos a la oración y digamos, yo he hecho todo lo posible hoy, todo lo que sé que debo hacer. Ahora te toca a ti, Señor. Trabaja esa semilla, dale crecimiento. Muy bien, pues hasta aquí hoy. Podéis escribir a estos emails vuestras experiencias de oración, oracioneselgranengaño.com y elgranengaño@gmail.com. Y hoy, pues, como os he dicho antes, voy a ser yo el que os explique mi experiencia con respecto a la oración por mis propios hijos. La verdad es que llevo muchísimo tiempo orando por ellos. Crecieron en un hogar en el cual parte de la familia es no creyente y otra parte yo, creyente. Entonces, evidentemente, siempre había problemas. Y ahora hay otra situación familiar en la cual puedo dedicar más tiempo a mis hijos. Y después de orar y orar y orar y orar por ellos durante realmente muchísimo tiempo, años, esta semana, justamente esta semana, ha habido cambios realmente impresionantes. El Señor puso ante mí una familia cristiana, una familia adventista, que ha criado a sus hijos desde el principio con la Reforma Pro Salud y haciendo cultos familiares. Y estuvimos con ellos unos días. La verdad es que fue un bálsamo, ha sido una lluvia del Espíritu Santo para todos nosotros. Hicimos cultos familiares mañana y tarde, y mis hijos participaron activamente en ellos, incluso en las oraciones alguna vez. Cuando acabaron esos días, yo tuve miedo, porque no sabía si sería capaz de poder proseguir con esa rutina preciosa que se había iniciado en esta familia, ¿no? La verdad es que oré al Señor para que me diera poder, para que encontrara la manera y sí, repetí lo que hacíamos allí, adaptándolo a lo que tengo en casa, en las condiciones que tengo en mi casa, pero seguimos leyendo el mismo libro que leíamos, Palabras de vida del Gran Maestro, en esos cultos. Aprendí cómo expresarme ante mis hijos, y eso he intentado hacer estos días, y la verdad es que ha sido impresionante. Esta familia regaló
el camino a Cristo a mis hijos, una cosa impensable hasta hoy. Que recibieran un libro con agrado, les dedicaron ese libro a mis hijos. Y desde aquí doy gracias al Señor por esa familia. Gracias. Nada más recibir ese libro, mi hija leyó ya parte del primer capítulo en el mismo coche. Ayer sorprendí a mi hija orando de buena mañana ante el libro con una linterna. Y hemos seguido haciendo cultos familiares y ruego al Señor que me dé fuerzas para perseverar en oración y mantener esta rutina saludable para mi familia. He visto cosas en una semana que no esperaba en años. Las oraciones son contestadas. Eso es cierto y es veraz. Dios responde todas las oraciones, absolutamente todas las oraciones. Y la de los padres hacia los hijos, ya lo habéis visto, son especiales. Hay que protegerlos, hay que orar por ellos. Dejo esto para animar a aquellos padres que ven que sus hijos se escapan, que parece que no escuchan. Pues no es cierto, escuchan. Lo tienen. Aunque parece que no te oyen o parece que están mirando otra cosa sin ningún tipo de importancia. No, ellos escuchan, retienen. Y de vez en cuando te salen con algo que dices, ¿y esto cómo lo recuerdas? Algo que no hemos hablado en años, pero les sirvió, se les quedó en su mente. Son esponjas. Os recomiendo esos cultos familiares, mañana y tarde. Si puede ser antes de desayunar, mejor, antes de cenar, mejor. Mañana y tarde. Es impresionante. Ves sus ojos. Cantad unos himnos antes, después orad, juntos, y luego leed. Y acabad con una oración. No hace falta que sea realmente largo, solo que sea realmente intenso, que se analice lo que se lee, que ellos participen. Buscad la manera. Pedidle a Dios guía, y Él pondrá en tu camino todas las herramientas necesarias. En mi camino puso una familia entera, a la cual desde aquí envío un abrazo gigante. Y le doy muchísimas gracias al Señor por ellos y a ellos por dejarse utilizar por el Señor de esta manera. Sin más, recordaros la web de la página, la página web donde podéis ver las oraciones que se cuelgan por si queréis participar en orar por ellas o si queréis pues colgar las vuestras propias. Ya sin más vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, me postro ante ti. Me postro para darte gracias por todo lo que estás haciéndome vivir hoy. Gracias por este taller, gracias por toda la profecía expresada en los escritos de la hermana White, por todo lo que nos muestras a través de la palabra del Señor, a través de tu palabra. Gracias infinitas por todo lo que haces por nosotros, por todas las contestaciones de las oraciones, por esas promesas preciosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No mientes, Señor, nunca nos coges. Siempre es veraz lo que dices y lo demuestras cada día. Ayúdanos a recordar que tus promesas son para aferrarse a ellas. Ayúdanos, Señor, a recordarlas y a tener fe en tu venida, en tu auxilio. Y ayúdanos a prepararnos para ser esas herramientas que tú necesitas en esta tierra. Oh Señor, perdona, Señor, todas nuestras faltas. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.